Hibridoblaje al descubierto. Sean bienvenidos a una edición más de Hibridoblaje al descubierto por parte de su servidor Emiliano de Ocampo. En esta ocasión estamos de vuelta ahora de manera independiente, como ya lo sabrán muchos de ustedes seguidores de este foro, de esta página. Como tal, quienes lo estén viendo en vivo y quienes posteriormente lo vean resubido en YouTube, lo podrán checar y estarán viendo justamente que ahora el enfoque seguirá igual, seguirá siendo el mismo enfoque de hibridoblaje al descubierto, pero con la diferencia de que ahora pues se llevará de manera independiente y ya no asociados a instituciones que pues solo, pues digamos que al final no aportaron mucho o trataron de adueñarse de algunas cosas. En fin, no entraremos en detalle. En esta ocasión estamos justamente dando un arranque a lo que yo llamo la parte 2 de la temporada final. Y qué mejor que con una verdadera leyenda de la época de antaño del doblaje, y no solo del doblaje, ha incursionado en muchísimas áreas, es productor musical, ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho novelas, es locutor, que justamente como nos decía antes, bueno, hablábamos ahí en el lobby antes de entrar en vivo, es justamente miembro de la Asociación Nacional de Locutores, lo cual esto es prácticamente ya o sea, es indicio de que justamente estamos ante pues un peso pesado del medio. Estamos con el señor Bernardo Ezeta. Gracias por lo de señor, querido Emiliano, te lo agradezco mucho. Buenas noches a ti y a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Excelente, voy a ir compartiendo el en vivo en los grupos, así que mientras tanto, para ir calentando un poco, ¿qué tal ha estado su día? Cuéntenos cómo ha estado todo ahí desde su residencia. Muy bien, resulta que entiendo que estás en Zitácuaro, ¿verdad? Así es, soy michoacano de hueso colorado y de nacimiento de casi toda la vida hasta que me volví universitario. Perfecto, bueno, pues te cuento que estamos muy cerca, yo estoy en San José Purúa. Sí, Resulta que hace 35 años, casi 36 años vivo aquí. Y me gustó mucho y ya me quedé por acá. Inclusive puse mi estudio y desde aquí trabajo en muchos casos vía remota. Para seguir haciendo doblaje, sigo haciendo doblaje básicamente en México. Y ok, publicidad en muchas partes, en Guadalajara, en Monterrey, en Estados Unidos, en América del Sur y desde luego en la Ciudad de México. Todo en vía remota. Y bueno, ok. efectivamente te cuento, además de pertenecer a la Asociación Nacional de Locutores, pues yo he pertenecido prácticamente a todos los sindicatos artísticos que existen en Mm, México, al ok, Sindicato Único de Trabajadores de la Música, al ujú, Sindicato de Actores Independientes, el a la SAI. Asociación Nacional, el SAI, efectivamente, a la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, Ujú. y ahora pertenezco también a la Asociación Nacional de Actores. Esa es Prácticamente todo lo hecho y habido por haber. exactamente, sí, no me falta ningún sindicato por recorrer. Excelente. Y de hecho eso es justo algo de lo que quería preguntar, porque justamente no viene en el guión, pero digamos que sí, es algo que quería preguntar de una vez y es justo, ¿qué es lo que lo motivó a venir para acá a mi tierra natal, a mis tierras, desde allá de Sinaloa? Fíjate que lo que pasa es de que de Sinaloa fui a México, luego estuve 10 años vagando por el mundo, y vagando por el mundo es realidad. Es decir, haz de cuenta que hoy amanecía en Oaxaca, después en Chiapas, después en Argentina, después en la India, después en Pakistán, después en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces sí, fueron 10 años de andar de arriba para abajo, muy padre, entre conocimiento y pues ganas de descubrir el mundo. Te estoy hablando en mis décadas de entre los 20 y los 30 años. Ujú. Y posteriormente ya me radiqué en la Ciudad de México. Mi compañera y yo tuvimos a nuestro primer hijo. La Ciudad de México estaba muy contaminada entonces. Entonces estábamos Y sigue buscando un estando. lugar, y sigue, no, pues está peor.
ahora está peor. Entonces, estábamos buscando un lugar para que creciera nuestro hijo sin tanto, sin tanta cosa. Y fíjate que llegamos aquí por sugerencia de ella. Llegamos a este lugar y lo, la verdad es que nos gustó mucho. Em, Fue maravilloso desde que vimos el clima, desde que vimos el tipo de aire que se podía respirar aquí, los paisajes. Es una barranca, como tú sabes, una barranca pues llena de un paisaje de montañas bellísimo. Entonces, la verdad es que, y además estaba a la mano, para que te diga otra cosa, y lo pudimos adquirir, así que, pues nada, desde hace 36 años nos volvimos michoacanos. Y muy Y bienvenidos a ahora, Michoacán. claro, ¿no? Y déjame decirte, además, ya posteriormente, a los 3 años, ya tuvimos a nuestra última hija, que ella sí es 100% michoacana. Excelente, excelente. Y sí, la verdad es que justamente Michoacán es justamente ha sido no por nada la cuna de grandes talentos del doblaje, porque tan solo de aquí vienen, por poner algunos ejemplos, está Ana Lobo, está Roberto Carrillo, Paco Mauri, Ujú. o por ejemplo, pues el que considero yo pues el más grande de todos, Carlos Magaña, residente de Morelia. El querido Carlos Magaña, sí, cómo no. Roberto es de Tinguindín, Roberto Carrillo, que mencionabas. Sí, sí, Él es de ahí. Sí, a todos ellos los conozco bien, he trabajado mucho con ellos, inclusive con Paco Mauri particularmente. Hemos hecho hasta novela, hemos hecho sí. sí, dos producciones hicimos, una de El prisionero número uno y otra anterior que se llamó La Fiscal de Hierro, Mm. en diferentes productoras, pero sí, sí trabajamos juntos haciendo imagen, además del doblaje que frecuentemente hemos hecho. Ok. Pues sí, justo, porque también don Paco Mauri es alguien que tiene una trayectoria prácticamente impecable. También es alguien que ha hecho, pues ahora sí que de todo. Impresionante, mi Paco, ¿cómo no? Sí, pues bueno, esta fue la parte amena, así que vamos un poco con la parte introductoria para hablarles un ¿Qué? poco de quién es ¿Qué lo nuestro demás ya no invitado. va a ser ameno o cómo? Sí lo es, es la plática nada más. Lo introductorio, es la introducción apenas. Perfecto, venga. Bien. Pues bueno, nuestro invitado, don Bernardo Z. Romero, es actor, es locutor, es narrador, productor musical, ya prácticamente todo lo dijimos por acá. Ha incursionado como actor en diversos medios, o sea, ya lo dijimos, ha estado en teatro, ha estado en cine, ha estado en doblaje, ha estado en televisión, telenovelas. Y pues, ¿qué podemos decir? Inició su trayectoria en 1975, justamente en lo que fue para estudios como lo fueron Cinza y Procineas, que fueron algunos de los estudios que, por decirlo de alguna manera, de los grandes estudios de la época, junto con Oruga, que pero en este no participó. También tuvo justamente una trayectoria como locutor institucional en campañas de radio, televisión, publicidad y muchísimas marcas nacionales e internacionales. Y también ha sido también productor, ha sido voz en documentales, ha sido también productor en documentales, justamente, Ujú. que hasta donde estuve viendo también son documentales michoacanos, si no me ¿Es equivoco. correcto? O sea, Así sí, es. documentales michoacanos. Ha sido también, justamente, bueno, para ir un poco en la labor de sus personajes en doblaje de voz, qué es lo que ustedes como público es lo que más les interesa. Pues bueno, don Bernardo Z es justamente la segunda voz de Leono en los Thundercats, también la voz de Wishra, pero sí, Leono es el personaje más conocido, el consentido en esta ocasión, el cual viene ahora sí que sucediendo del señor Víctor Trujillo, y fue la primera voz de Mario Bros, bueno, de Mario en el superprograma de Super Mario Bros. Así que, bueno, ya prácticamente con esto ya son dos personajes super icónicos. Fue la voz de Thomas Kessler en Suits o La Ley de los Audaces, como se estuvo distribuyendo aquí en Latinoamérica. Fue la voz de Nonaka en Animatrix. Fue Bill Kelly que habíamos dicho Pensacola, Alas de Oro.
es la voz exacto. de Tarik en League of Legends, es la voz de Máscara Negra en esta película animada de Gatúbela, es la voz de ¿cómo se llama el de One Piece? A ver, acá lo tengo, ah, bueno, uno de los viejos ancianos del Gorosei, Topman Warkuri, justamente en One Piece, uno de mis animes favoritos, y ha sido también la voz recurrente ha dado voz a diversos actores de talla internacional, aquí los tengo listados, que son Harrison Ford, Michael Caine, Lawrence Fishburne, Tommy Lee Jones, Denzel Washington, Kevin Kline, Sam Shepard, Albert Finney y Morgan Freeman, que son los más icónicos, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, y casi lo olvidaba, justamente fue parte del proyecto Tierra, ¿cómo era? Habíamos dicho Tierra Firme, justamente, que fue un proyecto musical de música de jazz que justamente estuve escuchando y viendo un pequeño vistazo en lo que formulaba las preguntas, así que ha estado en todo, así que bueno, dicho esto, dada esta pequeña presentación, ¿cómo se describiría usted ante el público? Bueno, pues yo creo que ya lo has hecho tú mejor que yo. Todo eso está bien, todo eso fue, nada es mentira. La cosa, por ejemplo, es que en doblaje hay particularmente, te quiero contar y les quiero contar a nuestros amigos que nos Ujú. escuchan, en doblaje particularmente hay un par de, digo, lo de Thundercats me encantó porque me gustó mucho el personaje, me gustó mucho su nobleza y de alguna manera hasta su ingenuidad. Pero lo que me gustó mucho de un par de películas que hice fue justamente con Morgan Freeman que mencionaste, Ujú, una película en donde maté dos pájaros de un tiro, ujú. porque al mismo tiempo doblé a Morgan Freeman como el actor y al presidente Nelson Mandela como personaje. Sí, sí, sí. Se llamó Invictus, se llama la película. Es una maravilla, la verdad es que como producción es una maravilla y pues sí, tuve el grandísimo gusto y honor de hacer el doblaje del protagonista de Morgan Freeman. Y Excelente. la otra, Claro, y la otra que me adelante. gusta mucho es una película que se llama El Gran Pez, de Big Ok. Fish. Esa es justamente, me tocó doblar a Albert Finney. Albert Finney es este actor británico y la película es de Tim Burton. Ujú, Curiosamente, aborda un tema tan particularmente humano que fíjate que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ujú, resulta que esa película, por fortuna con el doblaje en español, ujú. la ponen justo al inicio del curso de primer año de la escuela profesional, ahí en antropología, a todos los alumnos se las ponen como un referente, ¿no? De una Sí, sí, cuestión de sí. psicología humana. Y lo supe porque un día llegó mi hijo a la casa el día que entró a antropología a estudiar, y me dice, ¿qué crees, papá? Pusieron tu voz ahí en la película. Le digo, no, ya estaba puesta. Qué bueno, No, bueno, qué son bueno que la casualidades pusieron. de la vida. Entonces, fíjate nada más, entonces así. Pero independientemente de lo de antropología, la verdad es que el tema y el sentido de la película a mí me gustó mucho. Ese es, digamos, el par de trabajos que me ha gustado más, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? Si comencé en 1975 en este negocio, pues échale, ya tengo 51 años, pues ahí dando lata, ¿no? Claro. Pues sí, 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 es justo, ¿no? Como que ahora sí que son cosas de la vida, ¿no? Que casualidades que justamente llegan cuando uno menos se lo espera, ¿no? Al trabajarse, al dedicarse, pues a esta labor que nosotros ejercemos. Claro, ahorita que dijiste cosas de la vida, me acordé de un programa de televisión que se llamó así, Cosas de la Vida. Sí, y no me lo vas a creer, pero ese lo conducía mi querida amiga Rocío Sánchez Azuara. ¿Y qué crees? Yo fui 3 años la voz institucional y la voz fuera de cuadro, este, acompañando a Rocío durante 3 años, desde 1999 hasta 2002. Estuve Ey, ahí, ahorita que me acordaste de eso. Y la verdad es que sí, sí.
Más que nada, pues se hizo una relación muy interesante y muy bonita con Rocío y tal, ¿no? Ya independientemente de lo que cada quien tenga como concepto respecto a Por los supuesto. programas de reality y talk show, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, vamos ahora sí de lleno con la primera pregunta que tengo aquí preparada de las que tengo hechas por guión. Así que, pues bueno, para ir de lleno un poco con la entrevista, vamos a ir un poco por donde siempre empezamos, que es por el inicio. Exactamente cómo es que usted decide dedicarse al medio artístico. Bueno, en general, ¿cómo es que decide usted dedicarse a ser actor? Bueno, es que ahí está la cosa, ahí está la falsedad. Soy músico prácticamente desde los 15 Ujú. años. Ya a los 16 años ya estaba yo tocando profesionalmente. Pasa que mm, yo tenía mucho interés en hacer música para teatro, pero mucho interés en hacer música para teatro y no encontraba la forma de contactarme con gente de teatro, ¿sí? Básicamente mi mundo era pues de músicos. Entonces se me ocurrió la brillante idea de meterme a estudiar actuación en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ujú. Entonces me inscribí, me aceptaron, hice mi examen, pasé y me quedé en la escuela. Y estudié entonces la carrera de actor pensando en cómo hacer para poder escribir música para teatro y conectarme con gente de teatro. Comprendo. Em, pues pasa que con el tiempo, pues logré mi cometido y a la fecha he compuesto unas 40 partituras para diferentes obras de teatro. Resulta que inclusive tuvimos la suerte al finales del siglo pasado de ganarnos el premio de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro para la mejor música de aquellos años por una obra que se llamó Requiem por un Imperio, que Ujú. justamente era sobre la novela de Fernando del Paso, una historia una historia basada en los emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Ujú. Bélgica. Era pues, un trabajo muy interesante. Lo protagonizaban Susana Alexander y Roberto D'Amico. Ellos hacían a los emperadores. Y fue un trabajo muy bonito, ¿no? Coros, orquesta, todo estuvo muy bonito. Me tocó hacer la música y ganamos ese premio ese año. Ujú. Entonces, la verdad es que sí, me ha tocado trabajar con gente muy talentosa, con Silvia Pinal, con Adriana Ujú. Roel, con Felipe Santander, aquel que hizo El Extensionista, con, bueno, montón de, montón de directores y gente de teatro muy importantes. Claro. Eh, Y sí, justo una yo, vez, claro, adelante. perdón, entonces, una vez que ya logré mi cometido y que ya estaba yo empezando a hacer música para teatro y para esto, resulta que, pues, ¿qué crees? Que me gustó el asunto de seguir siendo actor una vez que aprendí a hacerlo. Entonces, pues me empecé a relacionar, me empezaron a dar llamados y mi primer llamado profesional en el mundo de la actuación fue justamente en doblaje, ¿no? Haciendo diversos personajes y la primera mujer que me invitó a hacer doblaje profesional fue, no sé si tú y nuestro público recuerda una serie que se llamó Los Picapiedra. Obviamente, Bueno, los Picapiedra, quien doblaba a Pedro Picapiedra era nada menos que el Tata Arbizu, Jorge Arbizu. claro. Y quien doblaba a su mujer, a Vilma Picapiedra, era Magdalena Rubalcaba, una espléndida actriz de doblaje, de lo Una mejor verdadera que ha dado institución. una institución. Este, mamá de mis queridas Magdalena Leonel de Cervantes y su hermana Queta Leonel, unas espléndidas Claro. actrices. Bueno, Magdalena Rubalcaba fue mi primera directora en doblaje.
Y ahí comencé mi trabajo como actor y ya posteriormente, pues todo lo que mencionaste al principio. Ya lo mismo fui haciendo teatro, que fui haciendo cosas de cine y sobre todo televisión. He hecho mucha televisión. Ok. Ahora mismo estamos esperando que se, que se organicen en TV Azteca eh, porque sí, porque resulta que el año pasado grabamos la tercera temporada de una serie que se llama Doctora Lucía, con Marimar Vega de protagonista, y es el momento en que ya pasaron, ya emitieron las dos primeras temporadas, y la tercera temporada que se iba a emitir en octubre resulta que se paró porque pusieron un reality show, hablando de reality shows, pusieron un reality show, entonces estamos esperando a ver si ahora antes del Mundial la estrenan o a lo mejor se esperan hasta después del Mundial, no lo sé, la tercera temporada, pero igual yo les digo que estén pendientes para cuando aparezca la tercera temporada de la Doctora Lucía y ahí nos van a ver. Excelente. Acaba de mencionar justamente a la excelentísima Magdalena Rubalcaba y generalmente, pues sí, yo siempre trato como que de hablar un poco de las figuras de antaño que precedieron a lo que es el medio actualmente. Y esta es la pregunta justamente, ¿cómo fue en vida Magdalena Rubalcaba? Bueno, era una señorona. Ella, desde luego, pues fue una persona, digamos, muy tratable, muy exigente, muy disciplinada, pero muy amena. No sabes qué a gusto era estar con ella, trabajar con ella, convivir con ella, ¿no? Porque además tuve la suerte de después, pues, bueno, ser su amigo de alguna manera, ¿me entiendes? Pude pude convivir con ella por diferentes azares del destino y eh, con ella y con el que fue su marido, papá de las compañeras que te acabo de mencionar, Sí, eh, Raúl Leonel de Cervantes. Raúl otra Leonel de institución. Cervantes fue otra institución, un locutor sasasasasazo y también actor de doblaje, por supuesto. ¿No? Ese señor era un maestro de la locución, impresionante. Entonces, pues claro, con esa escuela, ¿cómo no iban a salir esas muchachas, verdad? Pues sí, No, y sí. imagínate. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de convivir sí, una temporadita con ellos y tal, y luego ya dejé de verlos, pero mientras duró fue bello, bonito, maravilloso. Excelente. Y ya que hablamos justamente de figuras de instituciones, me gustaría, esta es una pregunta que generalmente siempre hago y va enfocada justamente también nuevamente a las grandes figuras del doblaje y es justo, ¿usted en doblaje a quiénes consideraría, bueno, más sí, quiénes consideraría que fueron sus principales maestros en esta rama? Federico Romano, uno. Oh, Narciso Busquets, claro, no podía faltar. ajá, dos. Pues básicamente ellos dos han sido Claudio Brook, ¿no? Ha Claro. sido otro, ¿no? Y sobre todo con los que además de, digamos, de admirarlos, pues me tocó trabajar con ellos, ¿no? Particularmente de Federico, pues fuimos ahí sí, muy amigos, ¿no? Federico Romano y yo fuimos muy amigos, amigos personales de muchos años, hasta su lamentable fallecimiento en 2010. Sí, Um, pero digamos que la verdad es que sería injusto también, pues, mencionar más, porque a lo mejor me quedo sin mencionar a otros, ¿no? Porque sí, porque la sí, verdad es que sí, hay muchos locutores a los que admiro, a los que me encanta su trabajo, y desde luego, pues, han contribuido a formar pues, una vocación en mí en ese sentido. No solamente como locutores, sino como actores de doblaje, e incluso muchos de ellos como actores integrales. por supuesto. Aquí ya nos están mandando las primeras preguntas que mandan los seguidores. ¿Ok? Bien.
Dice aquí mi estimado José Miranda, dice, ¿qué significó para usted haber sido la primera voz de Mario Bros para Latinoamérica? Pues mira, siempre que aborda uno un proyecto, lo aborda uno con expectativa, con emoción, con, digamos, un poquito de ansiedad, pero ya una vez que comenzamos a trabajarlo, la verdad es de que fue un placer grabar esa serie y fue un placer específicamente por dos motivos. Mira, Emiliano, uno, porque quien dirigió todo ese proyecto fue nada menos que Jorge Roy, padre. Él es un espléndido Que actor también es un gran director. y sobre todo un gran director, exacto. Es un maravilloso director. Entonces, y como además, fíjate que además Jorge es músico, ¿no? Ujú. Entonces, hemos hecho mucha química para trabajar juntos en muchos proyectos a los que me ha invitado. Particularmente en ese, pues la verdad es que fue muy grato y fue muy largo, ¿no? Por lo mismo también, pues fue muy llevadero. Y la otra circunstancia o la otra persona, digamos, por la que se hizo también muy grato grabar este proyecto, fue por mi querido amigo y compañero Ricardo Gil. Ricardo, él hacía la voz de mi hermano, de Mario, de Luigi, El Luigi. De Luigi Bros. Y la verdad es que sí, yo siento que hacemos una química maravillosa al estar hacían porque más se podía improvisar, ¿no? Entonces se podía improvisar y hacíamos pues una serie de locuras de repente en la pantalla, muy a gusto, muy a gusto, la verdad. Además, dos tipazos con los que trabajar es un placer. Y claro, ap- justamente porque esa serie también se dobló todavía, imagino, no, sí, sí fue justamente en la época en que todavía grababan todos en cabina, lo cual ayudaba mucho a la química. Exacto, era lo que le llamábamos el Monton Shot, es decir, sí, todos encaramados en el atril. Entonces cuando era, por ejemplo, que había 6, 7 personajes, 8, pues estábamos los 8 en el atril poniendo todos juntos el loop y hay del que se equivocara, no se la acababa, no manches, ¿no? Entonces, sí, cuidado. No es como ahora que muy elegantemente llegas a tu sala, te metes a tu cabina tú solito, grabas tu personaje completito de pe a pa y adiós. Buenas tardes, y el director pues sigue con el siguiente actor y así, ¿no? Entonces el director pues ve la película 50 veces, ¿no? Este, y entonces, antes no, antes cada loop, como comenzaba, terminaba, se grababa entero, ¿no? Entonces ya no quedaba nada pendiente, ¿sí? Eso era lo interesante, claro. Ahora, el que estaba, por ejemplo, llevando la voz cantante, hablaba y se tenía que quitar para que el que seguía entrara al eje del micrófono, ¿verdad? Y así. Entonces, imagínate cuando había una escena donde hablaban 3 o 4, digamos, no simultáneamente, pero sí sucesivamente, Sí. imagínate, ¿no? Quítate, ponte, otra vez, espérate 2, y así, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y es algo, aquí va otra cuestión, otra pregunta que me surge con base a todo esto tanto de la modalidad nueva de doblaje como la anterior. Y es que justamente veía una entrevista donde justamente, pues sí, uno de los directores, actores que está ahorita muy activos en doblaje decía que digamos que para él la modalidad antigua no le era cómoda porque por diversas, no recuerdo sus argumentos, pero decía eso, ¿no? Pero obviamente como que daba una opinión contraria a lo que obviamente me han dicho muchos de los actores de la época dorada que han estado aquí. ¿Usted qué opina ante ahora sí, ante estas cuestiones, ¿no? De que realmente se puede sacar el verdadero potencial actoral con la nueva modalidad o definitivamente usted se queda con la modalidad tradicional en que grababan. Partamos de una base, Emiliano. Uno es actor, ¿sí? Entonces el actor se tiene que desempeñar solo o acompañado, ¿sí? Es decir, si tienes la posibilidad de compartir el atril con tu compañero, pues vas a tener respuesta, ¿no? Y tu compañero va a tener la suya. Evidentemente va a ser más fácil,
¿no? Va a ser más sencillo el trabajo. Ujú. El otro, pues simplemente, bueno, pues desarrollas más tu actitud y tu experiencia actoral y bueno, pues digamos que la respuesta que esperas, pues más bien la aplicas a tu experiencia emocional y profesional y así trabajas. O sea que Claro. yo siento que no hay peor ni mejor, simplemente Ujú. pues es diferente. Sí, sí, como quien dice, o sea, solo es como, o sea, solo es, ¿cómo decirlo? O sea, es diferente, nada más, pero así sin más. Es diferente, sí. Simplemente haz de cuenta que aplicas técnicas diferentes, ¿sí? Ujú. Y, Ok, es decir, sí, aplicas técnicas diferentes. Sencillamente no tienes la réplica sí, sí. junto, ¿no? Bueno, pues entonces tú te inventas tu réplica. Ok, ok, ok. Claro, Así es. claro. Ok. También otra de las preguntas que me gustaría hacer justamente sobre el tema de doblaje es que, bueno, en sí, me gustaría, es que, bueno, como ya dijimos, usted empezó en Cinza, justamente es lo que mencionábamos. Sí. Posteriormente estuvo en Procineas. Exactamente, ¿qué fue lo que motivó, o sea, qué es lo que motivó justamente que empezara usted formando parte de la plantilla de Cinza para en algún punto irse a Procineas? Pues es que mira, ahora sí que, como dicen, yo voy a donde me invitan, a donde no me invitan no voy, así de fácil. Em, Sí, eh, Me invitaron, bueno, yo me fui a reportar a Cinza pensando que algún día me llamarían y resulta que, pues, que te gusta, ya estaba yo en la escuela de teatro, ya estaba yo estudiando, estaba yo en el segundo año y cuando fui, em, les, pues les pedí a las directoras y tal, era un sistema diferente que ahora, les pedí que sí. anotaran por favor ahí había un jefe de reparto, entonces le pedí al jefe de reparto que me apuntara para cuando tal. Pero resulta que pues alguien se fijó en mi tono de voz o en lo que tú quieras. Y entonces fue cuando Magdalena me dijo, a ver, ven, quiero darte un papel, vamos a que trabajes. Entonces, pum, que me pone el atril. Y me pone al atril, además, ¿sabes con quién tuve que compartir ese primer llamado? ¿Con quién? Bueno, no tuve que compartir, tuve la fortuna de compartir con Armando Coria Padre. Eh, Oh, sí, super actor. papá de mi queridísimo Armando Coria, su hijo, que es un espléndido actor. Y Sí. bueno, con él me tocó hacer mi primer llamado, con Magdalena dirigiendo y con Armando en la réplica. Entonces, fue maravilloso. Bueno, ahí me siguieron llamando y me siguieron llamando, como tú comprenderás, y luego me fueron invitando de otras compañías, pues se enteraban de que andaba yo ya sonando por ahí, pues me fueron llamando. Me invitaron inclusive a doblar películas mexicanas que no les gustaba cómo quedaba el resultado sonoro, y Ujú, entonces fui a doblar varias películas, entre ellas Mina, Viento de Libertad, cuyo protagonista era José Alonso, ujú. este, el actor mexicano. Entonces, eh, hice muchos trabajos y luego te digo, me fui del país y en una de las vueltas que me regresé a México fue que me invitaron a Procineas. Ujú. Ahí comencé grabando, me dieron ahí un protagónico muy importante. Era una serie que era producida por la Radio Televisión Italiana, la RAI, y Ok, China, la República Popular de China. ok. Se llamaba Marco Polo. Era la primera producción que hubo en Marco Polo de 1983. El, uh, el protagonista se llamaba Ken Marshall y él hacía Marco Polo. A mí me tocó doblar a Ken Marshall haciendo Marco Polo. Y fue muy interesante, muy bonita esa serie. La dirigió Gabriel Pingarrón, el que Oh, posteriormente hizo a Tigro en los sí, Thundercats, sí. Gabriel Pingarrón.
Era bonito, estaba también Guillermo Coria, el hermano de Armando. Sí, sí, Estaba sí. Guillermo Coria también trabajando ahí, haciendo a uno de los tíos de Marco Polo. Y bueno, la verdad es que fue muy bonita, muy bonito comenzar ahí en Procineas con esa serie. Y ya posteriormente hicimos montones de trabajos, hicimos doblajes para Harrison Ford. Bueno, doblamos hasta Alain Delon en muchas películas, doblamos a Elvis Presley en casi todas las películas que tiene el español. Este, y pues no sé, ¿qué más te puedo contar? Montones de trabajos. Y posteriormente me empezaron a invitar ya para otras empresas, Audiomaster 3000, ¿cómo se llama esta otra? Ay, esta que está en las calles de América, bueno, prácticamente en todas las compañías de doblaje, por allá de los años 90, eh, empecé a asistir a todas las que había en ese momento. Curiosamente, estaban establecidas como en Sí, casas particulares que eran más o menos grandes, pero casas habilitadas como estudios de grabación. Entonces, todas las compañías, excepto Audiomaster 3000, que sí era una compañía muy grande establecida, que posteriormente fue radio, eh, casi todas eran como casas grandes. Y ahí era donde se hacía el doblaje. Y ya posteriormente me empezaron a invitar a hacer televisión, me empezaron a hacer, empecé a grabar mucha publicidad. Empecé a grabar tanta publicidad que durante prácticamente 10 años, 12 años, tuve que dejar el doblaje. Y volví hasta el 2009 para grabar Invictus, ujú, precisamente. ¿No? Así que, y lo volví a dejar otra vez y por ahí ujú. del 2015 volví a otra vez a, este, a hacer mucho doblaje, digamos todo hasta 2018, 19, toda la pandemia, en la pandemia fue cuando comenzamos a hacer el doblaje vía remota, todo mundo tuvo que poner su estudio para poder trabajar y yo ya tenía el mío porque como productor musical hacía yo mucha música y ya tenía yo prácticamente pues todo el sistema de audio instalado. Entonces nada más fue adecuarnos pues, al asunto de internet y a las plataformas de grabación que usan las compañías de doblaje. Por supuesto. Pero eso no tuvo mayor problema. Entonces, pues esa es básicamente la historia, mi querido Emiliano. Excelente. De hecho, ya están llegando más preguntas aquí en comentarios y están muy interesantes. Bien, primero mi querida amiga Elisa dice saludos al gran Leono con signo de exclamación. Pues un gran saludo a nuestra querida Elisa. Thunder, Thunder, Thundercats. Adrián Lurpetic manda dos preguntas. La primera, ¿cuál fue su experiencia con Narciso Busquets y si trabajó con Gloria Rocha, que en paz descanse? Ay, empecemos con las damas primero. La Claro, madrina querida Gloria en paz Rocha descanse. era mejor. Sí, recientemente se nos acaba de ir a las estrellas. Sí, Gloria, mejor conocida como la madrina, pues fue pues una de las directoras más versátiles que ha tenido este medio. Em, por supuesto, dirigió todo lo imaginablemente posible. Bueno, para no ir más lejos, ella fue la directora de Dragon Ball Z, entre otras Claro, muchas cosas, ¿no? Ella fue la que armó el elenco de esa serie y reconocidísima por mis compañeros queridos, ¿no? Mario Castañeda, René García, Carlos II, Gerardo Reyero, ¿no? Todos la adoraban porque pues era, aparte de su gran tacto para dirigir, pues imagínate, ¿no? Siempre lo consideraba uno para proyectos muy importantes. ¿No? La verdad es que fue un agasajo trabajar con ella. Y ahora refiriéndonos a Narciso. Narciso era un hombre con
con una formación de actor de teatro, con una formación sobre todo de cine y de televisión. Entonces, él, él le daba un gran privilegio a la memoria. Es decir, él te exigía que para poder hacer el doblaje, tú tenías que haberte aprendido en cuestión de segundos, no de minutos, de segundos, tú tenías que haberte aprendido el parlamento que estabas a punto de grabar en la pantalla, pegando tu voz y tus labios a los labios del actor que estabas doblando, pero con tu diálogo aprendido de memoria, inmediato, ¿sí? Eso era lo que te exigía Narciso Busquets. De hecho, había ocasiones en que el ejercicio era el siguiente. Tú estabas parado enfrente del atril con la pantalla frente de ti. En el atril estaba el libreto. Antiguamente los libretos eran de papel. Ahora pues no, ahora ya están intercalados en la pantalla donde doblas. Resulta que para poder leer el libreto, la sala estaba a oscuras, pero había una lámpara que te iluminaba solamente el libreto. Entonces las únicas luces que había en la sala eran la de la pantalla de la televisión y la de la lámpara iluminando tu libreto. Entonces ya una vez que, ahora sí, ya lo ensayaste, perfecto, vamos a grabar. En ese momento llegaba Narciso y te apagaba la lámpara. Adiós. Sí, No sí, podías leer, ¿no? Ya sí, no podías leer. Y eso se lo aplicó a todos, ¿no? A todos. Pero fíjate que era un ejercicio maravilloso porque entonces, ya aprendido el texto, ya no tenías que batallar con estar leyendo y mirar a la pantalla, estar leyendo y mirar a la pantalla, ¿sí? Sino que pues ya tenías el texto aquí, entonces ya nada más era batallar con la pantalla, batallar con el mono que estabas doblando, ¿no? Y entonces pues la verdad era un ejercicio espléndido. Además del manejo de voz, tú viste la voz que tenía Narciso, era una voz impresionante. Entonces también el hecho de aprender a colocar la voz, Emiliano, es muy importante para un actor, por ¿no? supuesto. O sea, no quiere decir que todos los actores tienen que tener voces graves o voces, no, 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 pero sí la voz que tengas, que la puedas manejar, que puedas respirar a gusto y seguir hablando, ¿me entiendes? Ese es el punto, ¿no? Que puedas dominar tu voz para dar los tonos que tú quieras, si quieres estar contento, si quieres estar enojado, si quieres estar triste, como sea, ¿no? Pero manejar la voz. Eso es, yo creo que eso es lo más importante que a mí me pudo haber dado Narciso Busquets. Por supuesto. Que justo, pues prácticamente fue ahora sí que, pues la crema innata del doblaje, fue no por nada, pues, y dicho por muchos actores, dicho por el propio Salvador Nájar en su libro, dicho por todo el mundo, dicho hasta por las propias biografías y registros históricos del cine nacional, Narciso Busquets fue, o sea, fue uno de los grandes, por no decir que el más grande. Pues fue un primer actor, fue un primer actor, fue el primer actor de México, sin Ujú. duda, ¿no? Entonces, pues eso ya te lo dice todo. Por supuesto. Y bueno, en general también, bueno, esto fue de la parte de doblaje. Ahora quiero ahondar un poco en la parte como productor musical, que de hecho aquí, perdón, una alarma, una disculpa. De hecho aquí mi estimado Adrián ya dejó una pregunta sobre eso, pero vamos primero con esta. En sí, en general, usted como productor musical, exactamente para el público en general, ¿en qué consiste su labor? Y en sí, usted como al ejercer esta misma, ¿qué cambios ha percibido con el pasar de los años en lo que es la industria musical? Que si bien usted es más como para música de teatro, también creo que hay cierta influencia en lo que es la música popular. Sin duda. Mira, yo me formé, bueno, en el Conservatorio Nacional de Música, pero luego también tuve una gran formación popular. De hecho, gran parte de mis viajes y de mis giras por el mundo, pues eran tocando y cantando, ¿no? Porque también soy cantante. Ujú, Entonces, después quise hacer agrupaciones con música original, pero con raíces de jazz, con raíces de música mexicana,
con raíces de música latina. Entonces, digamos que formé dos agrupaciones con las que pude hacer, y tuvimos muchas giras por varias partes de México. Con otra tuvimos giras básicamente por Europa, por Alemania y también en la República Mexicana. Todas ellas con ese sentido de jazz y, y fusión con ritmos latinos, con ritmos mexicanos, ¿no? Básicamente ese proyecto se llama Tierra Firme. Y hicimos Ujú. un par de producciones, dos LPs, y la verdad nos fue bien, estuvo muy bonito ese proyecto. Ahora, esto es cuando produces para trabajar en escenario. Cuando produces para grabación, cuando produces, por ejemplo, para producir un disco, para, para producir la música de una obra de teatro, bueno, antiguamente lo que hacíamos era que convocábamos, y yo todavía soy un fanático de hacerlo, pero cada vez es más complicado por los presupuestos. Antiguamente, pues tú contratabas al número de músicos que iban a necesitar para tu orquesta, para el concepto que habías organizado para hacer esa música, para hacer esa producción. Eh, ya una vez que el director del teatro o el cantante para el que ibas a hacer el disco, o etcétera, etcétera, este, digamos, ya se habían puesto de acuerdo en el tipo de música y ya te había probado el concepto de la música que querías poner. Entonces, en ese momento, hacías digamos, tu elenco musical, ¿no? Hacías tu reparto musical y ya llamabas a fulano, sutano, perengano, y entonces todo el mundo lo convocabas en el estudio y a grabar. Como tú comprenderás, pues eran estudios grandes, ¿no? Ujú. Donde podías tú meter a un buen número de músicos, ¿no? Y a veces, bueno, muchas veces había que hacer, haz de cuenta, grabar primero la base rítmica, ¿no? Generalmente era piano, bajo, batería, guitarra, y posteriormente por los demás instrumentos, los alientos, los metales, las cuerdas, tal, ¿no? Y al final, si las había, las voces. Entonces, dependiendo de cómo era el proyecto. Eh, Fue pasando que la música electrónica, o más bien, perdón, la electrónica, fue empezando a suplir, a sustituir a algunos músicos, empezando pues por el bajo, por la batería y por los pianos, por los teclados. De pronto ya con un teclado, pues resulta que la gente, el productor, pues ya podían hacer el bajo, la batería y el piano. Entonces, y luego el productor, pues resulta que pues ya no quería pagar tanto dinero porque no tenía tanto presupuesto. Entonces los presupuestos fueron bajando al grado de que, bueno, pues ok, al menos quiero tener mi guitarrista y mi trompetista o mi saxofonista, ¿verdad? Bueno, pero pues ahora resulta que ya con las nuevas tecnologías y con el desarrollo de los nuevos sintetizadores y samplers musicales que hay, pues ya prácticamente, pues tú tienes una orquesta y tú tienes una orquesta ya a tu disposición, ¿me entiendes? Yo la verdad es que siempre he peleado por seguir grabando con músicos reales, seguir teniendo espectáculos con músicos reales. Pero pues desafortunadamente a veces los presupuestos no ayudan, ¿me entiendes? Y y bueno, esa es la diferencia que yo siento entre las producciones de hace muchos años y las producciones de ahora. Ahora, gracias a la famosa inteligencia artificial, Y por supuesto que el ahorita sí, campo, pues, todos nos estamos yendo al carambas, gambas. O no, sea, sí. sí, ¿no? De plano sí, pero ya todos somos todos, locutores, actores, los músicos ni hablamos, o sea, ya cualquiera graba tu imagen y al rato ya hicieron de tu imagen lo que quisieron en una producción con inteligencia artificial. O sea que imagínate nada más de qué estamos hablando. Yo la verdad, te soy sincero, yo soy muchos compañeros y muchos usuarios del público me van a decir
anticuado, viejito, loco, pero no, yo sí soy antípoda de la inteligencia artificial. No, no, siento que la inteligencia artificial está, está restando empleos, está restando trabajo. ¿Me entiendes? Ese es, Sí, digo, sí, con sí. todo, con todo el dolor de mi corazón, eso es lo que yo siento. Me está quitando trabajos, ¿sí? No sé qué va a pasar exactamente, ¿no? Siento que es un paradigma, ¿no? Pero pues así es, ¿no? No sé qué es lo que vaya a pasar y pues ojalá, ojalá se conservaran los trabajos que se puedan. Por supuesto, Pero por bueno, supuesto. finalmente yo espero que la inteligencia artificial pues no logre nunca sustituir el talento humano. Y esperemos que no, porque la verdad es que ahora sí la inteligencia artificial y ahora que como tal, aunque si bien se está trabajando en una iniciativa de ley, pues sí, la verdad es que si no se regula, viene por todos nosotros. Es correcto, es correcto. Y como están las cosas además, digamos, en donde pues ahorita lo que importa, como hemos podido ver en términos internacionales y ahora desgraciadamente más que nunca, eh, pues ahorita lo que importa es el dinero, ¿no? Lo que importa, ya no importa el desarrollo humano, ya no importan muchas cosas, ¿no? Ahorita lo que importa es el dinero. Entonces, pues bueno, ojalá sí efectivamente haya una legislación en el sentido de poder regular todos esos asuntos de producciones con inteligencia artificial, mm, para que, pues, digo, sigamos siendo los que somos y no cada vez seamos menos. Sí, justamente. Ahora sí que depende sí, va a depender de justo lo que logremos entre los trabajadores, ya no solo de la voz, sino trabajadores en general, para justamente, pues se logre legislar esto, ¿no? Todo, Emiliano, porque es decir, con la inteligencia artificial, imagínate, ¿no? Ingenieros, arquitectos, médicos, ¿no? O sea, ¿qué profesión te gusta en donde no pueda incidir la inteligencia artificial? Por eso es que hay que protegerse y legislar en ese sentido, y una legislación muy, pero muy profunda. Claro. De hecho, también justamente hay una pregunta que me gustaría hacer también retomando un poco el tema de doblaje y es que ahora, bueno, ya respondí un poco, pero en sí profundizando un poco, ¿usted considera que el doblaje en la actualidad, bueno, se habla mucho de una decadencia o sea, es un tema que se ha hablado mucho desde hace años de una decadencia en el doblaje, pero ahora con la inteligencia artificial, ¿usted cree que el doblaje tenga los días contados? Bueno, volvemos a lo mismo. Si, si no se regula, si no se legisla, pues vamos a tener los días contados todos los seres humanos, no nomás el doblaje. Pero vamos, refiriéndome específicamente al doblaje. Yo pienso que la decadencia del doblaje no se debe, no podemos culpar a la inteligencia artificial. Claro, No, eso sería una mentira. La decadencia en el doblaje viene por una mala preparación de muchos, no de todos, de muchos de los actores que están haciendo actualmente doblaje. ¿Por qué? Porque los lanzan al ruedo sin tener una preparación adecuada, ¿no? Eso es el punto. Es decir, todavía un actor de doblaje, primero que nada, Emiliano, tiene que ser actor, ¿sí? O por sea, supuesto. no puede pretender ser actor de doblaje y ya. No, un actor de doblaje primero tiene que ser actor en toda la extensión de la palabra. O sea, tuvo que haber estudiado actuación, ¿sí? De otra manera, no puede decir, ya soy actor de doblaje. Pues no, no eres actor de doblaje, sino eres actor primero, papá, ¿no? Discúlpenme, pero perdónenme. ¿Verdad? Entonces, el problema es que hay mucha gente que se está dedicando al doblaje sin tener la preparación para eso. Yo creo que es muy importante que se considere eso pensando en la decadencia o no del doblaje. Ahora, en contraparte, hay muchos talentos nuevos, mucha gente nueva
que sí se está preparando, que sí está estudiando, que sí se le está tomando en serio y está haciendo un gran trabajo en doblaje. Bueno, entonces hay que buscar y hay que darle llamado no a los cuates que tiene uno ahí alrededor, alrededor suyo, sino a los actores nuevos que verdaderamente están cumpliendo y están haciendo su tarea. Claro. Y que sí, de hecho es algo que pues también como que muchos han llegado a criticar en vivo en doblaje, ¿no? O sea, se habla mucho y pues sí, o sea, muchos hasta obviamente hablan de la palabra con M que no voy a mencionar, pero sí, justo, o sea, que ante todo debe estar el profesionalismo, no solo en doblaje, sino en todo en general. Mira, es correcto. Perdone, es que resulta que mi teléfono me indicó que se está quedando sin pila. Ah, ok, En, sí, sí, sí. entonces ya puse aquí, por eso me vieron haciendo unos movimientos extraños pero raros. Sí, sí, sí. Este, Sí, sí, sí. bueno, a ver, no seas malo, repíteme lo que me acabas de decir, porque me tuve Que que se habla distraer mucho, con ¿no? esto. Sobre el rumor justamente, o sea, no el rumor, pero sí se habla mucho. O sea, no lo digo yo, lo dicen muchas personas afuera sobre la palabra con M, que no la voy a mencionar porque yo honestamente tengo una posición muy ecuánime en cuanto a eso, pero que sí, justo que más allá de llamar a los amigos, más allá de llamar al compadre y todo eso, pues sí, que el profesionalismo debe estar ante todo. Sí, mira, porque, por ejemplo, es como es como una suerte, porque el nepotismo no solamente es familiar, yo sé que digamos, el término implica básicamente a la familia, ¿no? O sea, cuando metes a trabajar a tus familiares, aunque no tengan ni idea de cómo se hace, ¿no? Y esto llevado a cualquier actividad del género humano. El nepotismo también pues, se refiere a los amigos, ¿no? Y se refiere a los cuates o a los novios o a las novias. Y pues que los invitan pues para darles chamba, literalmente, pero no porque tengan capacidad para para llevar a cabo pues ese papel que les dieron, ¿no? Entonces, mira, yo creo que todo se reduce a que si tú como director, como productor de una serie de doblaje, llamas a la gente correcta, ¿me entiendes? No los tienes, que digo, sí, qué maravilla si nos llamas a nosotros los que ya tenemos muchos años en esto, pero si vas a llamar a los actores jóvenes, vale la pena pensar en llamar a los más preparados. Finalmente es una actividad profesional, ¿no? Es decir, tú para hacer una casa, pues no vas a contratar, pues no sé, al media cuchara que se te apareció enfrente ahí a media calle, ¿verdad? Porque es tu cuate, ¿no? Resulta, pues no, le vas a hablar a un arquitecto para que te haga la casa, ¿no? Y en el mejor y en el peor de los casos, pues a un buen maestro de obras para que te la construya, para que te la levante, un maestro con experiencia, que sepa lo que hace, ¿no? Que sepa dónde van los castillos, las traves, los herramientos, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿no? Tú tienes que llamar a gente que sepa hacer su chamba, ¿no? Porque además, pues ahí va a ir hasta tu nombre en el resultado, ¿no? Por supuesto. Bueno, cambiando un poco, saliendo un poco otra vez de doblaje, en sí hay Mm. otra pregunta que me gustaría hacer y ya la mencionábamos al principio de la introducción, y es justo sobre el tema de los documentales, que eso es algo que la verdad yo en la licenciatura vi mucho sobre el tema de los documentales y me gustaría como que hablemos un poco, ¿no? Porque justamente usted no solo ha sido la voz de varios documentales, no ha sido, o sea, no solo hizo la narración, también fue productor de algunos documentales aquí en Michoacán, justamente, lo cual me gustaría ahondemos un poquito en eso, porque creo que hay mucho, pues sí, hay mucho de dónde cortar, porque realmente son producciones donde realmente se habla de la cultura que hay aquí en el país. O sea, hablamos tanto de los mazaguas como lo que es justamente, o sea, sí, principalmente o sea, la cultura mazagua, Sí, principal. mira, a ver, ¿qué es un documental? Un documental es una historia, ¿no? Tú vas a contarle algo a alguien.
vas a decir, le vas a hacer una narración, ¿no? Vas a querer enamorar a alguien para que conozca y se empape de una historia, ¿no? Eh, una historia que a diferencia, por ejemplo, de una novela, de una serie, pues es una historia que es real. Las series y las novelas son ficción, las películas son ficción, ¿sí? Los documentales son realidad. Entonces tú vas a contar una cosa que es real, número uno. Entonces, ¿qué elementos tienes para eso? Bueno, pues la historia misma, el lugar mismo, las condiciones, la gente, ¿no? Entonces, pues primero tienes que empaparte, ¿no? Estoy hablando como Investigación productor, ante todo. ¿no? Estoy hablando como productor. Tienes que empaparte de qué es sobre lo que vas a hablar, qué es lo que vas a contar, ¿no? ¿De quién? ¿No? Es de quién vas a platicar una historia. Entonces, en base a eso, pues tienes que nutrirte de todos los conocimientos posibles para eso. Luego, ya en términos de producción, bueno, muy bien. Eh, ¿Cuáles son los elementos que tenemos para grabar? ¿Quién va a producir? ¿Quién va a poner la lana? ¿No? Para hacer el documental. Finalmente, cada producción, todas las producciones implican fundamentalmente presupuesto, ¿no? Dinero. ¿Cómo Claro. se va a hacer? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Y con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces haces un plan de producción. ¿Hasta dónde podemos llegar y desde dónde podemos partir? Bueno, entonces, una vez que tienes ya tu plan de trabajo en base al presupuesto, decides cuál es el tipo de acción que vas a emprender, qué tipo de equipo tienes, de equipo técnico, me refiero, por ejemplo, a las cámaras, ¿no? Claro. Con qué cámaras cuentas, qué equipo de audio vas a ocupar. Y ya una vez que tienes resuelto toda la parte técnica, bueno, muy bien, estamos listos. Ahora, ¿quién va a hacer el guión? Es muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, la persona que haga el guión esté tan empapada como tú, productor, de lo que van a documentar, ¿no? Justamente. Eso es una parte sustancial de este asunto. Tienes que tener muy clarito qué es lo que vas a documentar. Una vez que ya estableciste cuáles son los pasos de tu historia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, este, entonces en el orden cronológico, o no sé, como tú hayas hecho tu diseño, una vez que ya esté en base a ese diseño realizado tu guión, ¿no? Eh, se graba, se graban las imágenes. Eh, yo siempre he pensado que es, y creo que muchos productores lo hacemos, primero grabamos el guión, primero grabamos el audio, ¿sí? Porque sobre de eso vamos a ir montando las imágenes de las que estamos hablando, ¿no? Claro, acuérdate que el guión tiene que ir de acuerdo a la historia y al presupuesto, ¿sí? Nunca te puedes salir de ninguna de las dos, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. Entonces, ya una vez que, porque además así te proteges, ¿no? Así te proteges y resulta que en base a eso, pues ya puedes grabar las imágenes justamente que van a ilustrar lo que estás platicando, lo que escribió tu guionista. O si tú fuiste el por guionista, lo que supuesto. escribiste tú, ¿verdad? Bueno, entonces, y ya sobre de eso, ¿qué viene? El factor final, la música, los efectos, ¿no? Vamos a hacer la música respecto a, como yo soy músico, bueno, pues entonces me contrato yo solo y y entonces hago la música, digamos que tenga referente a lo que estoy, a lo que estoy narrando, a lo que estoy platicando, de acuerdo a la historia que estoy contando. Entonces, básicamente, pues esos son los pasos en los que se hace un documental. Generalmente la producción, pues ya la tienes, la distribución, perdón, ya la tienes armada porque generalmente quien te contrata el documental, pues ya tiene dónde distribuirlo. Por supuesto. Entonces, esa es básicamente la historia. Todo esto es
todo esto es, por ejemplo, en el caso de los Mazagua, por ejemplo, fue muy interesante porque realmente quien me invitó a mí a hacer ese documental fue una compañera que probablemente tú conozcas, se llama Ujú. Celia Carmona Romaní, ¿no? Celia Carmona. Es Celia Carmona, Ujú. ella fue la ministra de Cultura de la hermana República de Zitácuaro, Ok, hace como unos tres sexenios, una cosa así. Eh, y resulta que ella es una conocedora profunda de la cultura mazagua y además no solo eso, tiene unas relaciones tan, pero tan, pero tan enraizadas con toda la comunidad mazagua del oriente michoacano, que yo me maravillé cuando fuimos a dar la primera inspección de la zona. No, hombre, cómo la claro. quieren, cómo la respetan, todos los lugares donde pudimos entrar, donde si yo voy así solito, pero ni quien me permita, ¿eh? No, 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 no. Ahí Sí, sí, nos sí. dieron oportunidad de todo, grabar todo, filmar todo, nos acompañaron, nos llevaron, nos dieron de comer. No sabes qué maravilla de experiencia. Entonces, es también muy importante tener a alguien, este, digamos, muy cercano y muy conocedor de la región que vas a documentar, porque Por supuesto. eso te abre todas las puertas, no muchas, te abre todas. Entonces, puede ser la diferencia entre producir y no, ¿eh? Así de ese tamaño. Entonces, yo pienso que con todo lo que te he dicho, pues la verdad es que ese es básicamente el punto cuando tú produces documentales. Cuando los Ujú. narras, de alguna manera, bueno, es más fácil porque sí Ujú. vuelves a empaparte de la historia, pero ya no tienes que preocuparte por la producción, sino nada más en contar la historia debidamente, ¿no? Con darle el sentido, ¿no? A lo que estás diciendo, ¿no? Claro, Digamos, a la gravedad, o a la alegría, o a la tristeza, o a, qué sé yo, o a la placidez de lo que, ¿no? De lo que estés platicando, de lo que estés narrando. Y para eso te vale, entonces, como narrador, te vale ser actor. por supuesto. ¿No? Pues bueno, Yo siento que alrededor de la actuación giran muchas cosas que te ayudan mucho para poder desarrollar pues cualquier actividad en los medios. por supuesto. Bien, pues bueno, esas fueron las preguntas por guión, así que a partir de ahora entramos al segundo segmento donde lo dedicamos totalmente a las preguntas que envían los seguidores. Adelante. Bien, Alberto Estamos Jr. pregunta, ¿recuerda cómo fue la experiencia de doblar a Kevin Klein en Silverado? Ay, sí, esa la doblamos en Procineas y era ahí justamente cuando hablábamos hace rato Ujú. de que estábamos haciendo el Monton Shot en el atril. Mira, estábamos, te voy a decir, Rubén Trujillo, el que hace el genio de la lámpara maravilloso de la princesa Aladín y todo esto. Estábamos Armando Coria, Ujú. estábamos Roberto Carrillo, eh, son de momento de los que me acuerdo. Y yo, Sí, todos juntos, pero éramos, no te miento, como 6 o 7 juntos en el atril y así, en esa dinámica que te cuento, así, todos entrando, saliendo, pam, 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 y además como había escenas muy activas, ¿no? Tenías que estar, pero con tu texto al tiro, ¿no? Y ahí es cuando viene e interviene la técnica aquella de Narciso, de aprenderte tu texto, ¿no? Para que no estés batallando con que, ¿a qué hora me toca? Ya me toca, y ahora puedo leer, no, no puedo leer porque me está estorbando mi compañero, perfecto, entonces ya lo tengo que tener sabido, ¿me entiendes? Entonces, así era caótico, pero era maravilloso. Y finalmente salía el producto porque salía, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante y sobre todo compartir con gente súper profesional, súper dedicados y sobre todo gente muy alegre,
gente muy animosa, que hace su trabajo de buenas, que eso también es muy Claro, importante, siempre. siempre. Bien. Dice Adrián, dice, ¿qué géneros ha grabado como productor musical? Mira, como productor musical he grabado am, salsa, he grabado mucha música tropical, son montuno, punto cubano, he grabado son, guapango, he grabado, este, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno, cosas de música clásica, pero digamos realmente muy pocas. Me he enfocado más a lo popular. Te puedo decir que bolero, he grabado mucho bolero, he hecho varias producciones de bolero. Me tocó dirigir también un buen rato a Guadalupe Pineda, entonces con ella pues hice pues gran parte del material que canta hasta ahora, actualmente. Eh, Ujú. entonces, básicamente lo que es música latina, yo te diría música latina y jazz, es lo que más he grabado. Ok. Que de hecho, ahora me surge otra pregunta y es justamente que ahora se habla sobre, hablando de géneros musicales y de todo lo que nos rodea justamente en nuestra contemporaneidad, pues se habla mucho de que ahora los ritmos latinos son lo que está generando justamente, pues ahora sí que, pues están dando de qué hablar, o sea, no voy a decir nombres de exponentes, pero justo, o sea, se habla de que ahora el reggaetón es el género top del momento. ¿Usted qué opina ante este suceso que estamos viviendo? No, mira, yo sí soy un libre pensador en ese sentido. Digamos, hay cosas que me gustan más que otras, hay unas que francamente no, pero pues finalmente todo tiene su valor, ¿no? Todo tiene digamos, su valor cultural, ¿no? Claro, Y acuérdate que pues la cultura es el reflejo de los tiempos. Entonces, pues bueno, ¿no? Todo es válido como lo quieras claro. ver. Mira, por ejemplo, para remitirnos a algo muy en corto, muy cercanito. Tienes a Bad Bunny, por ejemplo, que protagonizó el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Sí, Bueno, eh, nos guste o no nos guste, la verdad es de que pues fue un éxito su número y además la condición, ¿no? De presentarse como un artista latino ante la circunstancia que prevalece en este momento en Estados Unidos, pues la verdad a mí me pareció sensacional, independientemente de la cuestión estética, de que si me gusta o no me gusta el reggaetón, ¿me entiendes? Es como una ujú, postura, ¿no? Yo siento que es una expresión cultural de este momento, de estos tiempos, con la pena, pero así es, y es válida. claro, claro. Que sí, o sea, puede no gustarnos, en mi caso, pues, para decirlo de forma respetuosa, no soy fan no soy fan de este famoso de Bad Bunny, pero pues, sí, o sea, seamos sinceros, o sea, sí, viéndolo, pensándolo con la cabeza fría, lo que hizo fue, pues fue justo poner en nombre de los latinos, o sea, fue justo poner, o sea, poner en alto el nombre de los latinos, o sea, nos guste o no, ahí estuvo y sí, o sea, lo que hizo fue un acto meramente político, fue un acto que meramente, pues, funcionó para los tiempos que vivimos en esta época, en esta etapa en que obviamente, pues, las potencias están teniendo riñas entre todas y, claro, México está, pues, en un punto muy, muy delicado por decirlo de alguna manera. Pues sí, imagínate, ¿no? Tú piensas que, mira, em, la política, las relaciones humanas y por supuesto, digamos, las actividades artísticas, pues no están alejadas, al contrario, están inmersas en cada momento de la historia humana, ¿no? Por Ujú, eso digamos, obedecen a geografías, por eso obedecen a momentos históricos, por eso claro, obedecen a tantas cosas, ¿no? Porque justamente son parte de la esencia
¿no? De lo que está uno viviendo en ese momento, de dónde está uno viviendo en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La música fundamentalmente es un reflejo, pero más fiel que ninguno, de lo que está pasando en algún momento en algún país. Por supuesto. Bien. Dice aquí Ricardo Ríos, mi estimadísimo Ricardo Ríos, todavía aquí no están sus preguntas, pero dice, saludos desde Estados Unidos, un gusto escuchar al señor Bernardo Ezeta. Me da gusto volver a escuchar su voz en algunas producciones. Y aquí dice también que ahora mismo en Netflix se estrenó una serie llamada Sullivan's Crossing, donde usted tiene un personaje. Ah, es cierto, sí, estoy haciéndolo con mi querido, este, Brandon Santini. Brandon Sí. Santini es el director de esa serie y hijo Ok. de mi nunca bien ponderada y amadísima Lobe Santini, también otra gran actriz de doblaje, muy, 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 una gran compañera mía. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, dice Muchos Ariel saludos, Reyes. Ricardo, muchos saludos. Excelente. Ariel Reyes manda, ok, sí manda unas bastante extensas, pero interesantes. Dice, desde su experiencia personal, ¿cree que el medio ha decaído no solo en temas de actuación, sino también que las propias empresas se han hecho más tacañas a la hora de pagar a los actores? Además, ¿cómo siente el papel de sindicatos como la ANDA y si de verdad ayudan al medio o causan todo lo contrario? Mira, desafortunadamente, pues una cosa lleva a la otra. Eh, las, eh, la ANDA de ahora, puedo decirlo, con toda, digamos, pues la verdad es que con toda la autoridad que me confieren tantos años en este negocio. La ANDA ahora, afortunadamente, no es la misma ANDA de hace muchos años, ¿no? La ANDA hace muchos años, pues sí, digamos, tenía unos manejos pues muy extraños respecto a la relación actores-empresa, ¿no? Un intermediarismo pues muy complicado, con un alto grado de corrupción, etcétera, ¿no? Afortunadamente, ahora es muy distinto, yo siento que todo se conduce como que ha aprendido el sindicato a manejar las cosas y siento que ahora las nuevas dirigencias digamos, tienen un papel mucho más honesto, mucho más transparente en relación al trabajo actores-empresa. Pero desgraciadamente, pues en muchos casos el daño ya estuvo hecho, ¿no? Por los asuntos del pasado. Entonces, lógicamente, pues el hecho de que las empresas hayan podido acceder a tener ahora tabuladores tan bajos, ¿no? Lógicamente, pues fue por asuntos de corrupción del pasado, con la pena, pero así es, ¿no? Entonces, eh, pues desafortunadamente esto no resiste el menor análisis y las cosas pues caen por su propio peso. Ahora es muy difícil remontar a tener mejores salarios, digamos, que equivalgan a lo que teníamos, por decirte algo, en los años 70. Para darte una idea, Emiliano, um, tú con lo que ganabas como un actor, no de los principales, como un actor de los, digamos, que te gusta un papel, un tercer papel, por decirte algo. Si trabajabas regularmente en una empresa de doblaje, tú tenías el dinero para comprarte, haz de cuenta, ¿qué te gusta? ¿Conoces el automóvil Spark? Me Bueno, suena. tú te podrías un Spark de Chevrolet, un coche chico de Chevrolet, pero nuevo, nuevecito. Tú te podías comprar uno, en aquellos años te podías comprar uno cada mes. Oh, ok. No, un actor que hacía protagonistas,
un actor que hacía protagonistas, lógicamente, pues se compraban una casa aquí, una casa allá, la casa en Acapulco, ¿me entiendes? O sea, es decir, el otro se compraba el yate, el otro se compraba, o sea, no. Mira, los actores dejaban llamados de televisión, de cine, de teatro, por irse a hacer doblaje, porque el doblaje era la fuente mejor pagada, Emiliano. ¿Sí? La fuente era el doblaje era la fuente mejor pagada de México. Wow. ¿No? Entonces, así, de ese tamaño. Entonces, imagínate qué tuvo que haber pasado para que las cosas estén como están, que la verdad son unos salarios de miedo. Por decirlo de forma respetuosa. Exactamente, de miedo. ¿No? ¿No? Entonces, Se supone imagínate que en nada más. doblaje ya no tenemos censura, pero sí, de miedo. Sí, no, de miedo. No, mantengamos el nivel. No, Sí, no tenemos por qué sí, perderlo. Pero sí, mira, la verdad es que eh, te digo, esto te ilustra, ¿no? De qué tamaño tuvieron que ser las corruptelas en su momento, ¿no? Para que ahora, ¿no? Pues ahora el sindicato, ¿no? Pues esté navegando, ahora sí, contracorriente, ¿verdad? Ahora el sindicato tiene que estar trabajando contracorriente para poder sacar adelante, pues con lo que se puede y con los sueldos que hay, y a ver cómo le hacemos y sacar un aumentito cada año, ¿me entiendes? Y un sí, aumentito cada año, ¿no? Y bueno, uno sigue en la profesión porque el amor que le tiene uno a este trabajo, ¿no? Y desde luego, pues porque finalmente, pues sigue uno trabajando tanto como para poder subsistir de ello. Si no, pues no tendría sentido ser actor, ¿no? O claro. sea, ¿no? Pues sí, no, ¿para qué? ¿No? Entonces, pero sí, quiero decirte que no es lo mismo, digamos, cómo eran los sueldos hace 50 o 60 años que ahora. Y espero que eso responda a la pregunta que te hizo nuestro amigo. Bien, que de hecho manda otra pregunta y bien polémica. Dice, con el cambio generacional, por así decirlo, que ha sufrido el gremio en los 70s a 80s, principalmente en el área de dirección, ¿ha tenido alguna discusión o desacuerdo con algún director actual que tiene un concepto diferente a lo que es la actuación en doblaje a comparación de años anteriores? No, fíjate que no, en términos estéticos, no, porque pues finalmente partamos de una base. Uh, y no hay que equivocarnos, no hay que confundirnos. Um, el doblaje trabaja sobre producto terminado, ¿sí? Es decir, a mí ya me dan una película, ¿no? Bueno, al director de una serie o de una película en una compañía de doblaje, le dan esa película que es un producto terminado. O sea, ya tiene sus diálogos, ya tiene sus actores, ya tiene su música, ya tiene sus efectos, ya está todo. Ya está editada, ya está completita, no le falta nada. Lo único que le falta es ponerla en el idioma o en los idiomas a los países en los que se va a distribuir. Nada más. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya tengo un producto terminado, ¿sí? Voy a poner mi trabajo encima de ese producto terminado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente, como director, armar un elenco de voces que tengan que ver, que tengan referente a las voces originales, ¿verdad? Es decir, eh, al menos con el mayor acercamiento posible, ¿no? No queremos imitaciones, pero sí con el mayor acercamiento posible. Y si se puede hasta mejorar la cosa, pues mejor, ¿verdad? Porque sí, ciertamente en algunas producciones originales, sí hay voces que, ay, Amalia, ¿no? Qué feo. Pero Sí. pero bueno, entonces tú armas tu elenco. Y sobre de eso, pues van a dejar una producción terminada en términos de doblaje, lo más parecido al producto original, ¿sí?
¿Para qué? Para que no pierda ese producto terminado que pusieron en tus manos al comenzar la producción, ¿verdad? Así de Claro. sencillo. Entonces, eso es. Ahora, en lo que sí discrepo es en lo que ya platicamos hace rato. Sí, Sí he tenido pleitos monumentales con algunos directores porque, pues efectivamente, ponen actores que no tienen nada que ver con el actor original, con el papel que están representando, o que no tienen la preparación, o que no tienen la voz que requiere ese personaje, o sea, hicieron un mal reparto. sí, sí, sí. Sí, entonces, por ejemplo, ay, sí, ¿no? Yo he dicho, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, y sobre todo, deja de lo que yo diga, ¿cómo lo dejó pasar la empresa, no? Porque finalmente, pues la empresa es la que tiene la última palabra. Y si la empresa dice que sí, ¿no? Pues tú puedes decir misa, pero si la empresa dijo que sí, pues adiós, papá. Ya en todo caso, si la distribuidora allá en Alemania o en Sudáfrica o en Estados Unidos, en Inglaterra, le regresa la película porque está horriblemente doblada, pues entonces ya es otro problema. Ha pasado, ¿eh? Ha Sí. pasado. Es decir, yo he visto producciones enteritas ser regresadas por un problema de mal reparto. Y por ahí hay un caso de una película de Disney que se ha dicho bastante, que primero se grabó con un Star Talent y luego recurrieron a un actor de doblaje ya dedicado al medio y pues, pero, o sea que han habido más casos entonces. Sí, sí, definitivamente. Yo conozco, al menos conozco como 3 casos en donde les han regresado, la compañía distribuidora ha regresado el material completito y con las indicaciones, ¿no? Tal o cual actor me lo conservas, tal o cual actor lo sustituyes, ¿no? Punto, bye. ¿No? Por eso también es muy importante que em, para ciertas producciones yo siento que sí es importante hacer el casting, o sea, la audición previa, porque así te ahorras problemas la empresa, el director y hasta los mismos actores, ¿no? Se ahorran la pena pues, de verse rechazados, ¿no? Por el, es decir, por el cliente final. ¿No? Lo mejor es hacer un casting y ya que todo el mundo está de acuerdo, contento y estas voces me gustan, esto es lo que quiero para mi película, entonces pues ya se procede a producir, ¿no? Es más fácil hacerlo así este, que estar atinándole, ¿no? Como te digo, cuando alguien decide llamar a sus amigos por darles chamba, en vez de considerar que también la película pues tiene una importancia en sí misma, pues estamos fritos. Ahí es cuando las cosas van Sí, a salir mal con toda seguridad. sí, claro. Bien. Dice aquí Narumi Seo. Saludos, señor Bernardo. ¿Recuerda cuando dobló a Mario Bros y a él? Si es así, ¿tiene alguna anécdota haciendo estos personajes? Eh, um, Ahora verás, pues mira, más que anécdota, porque finalmente pues cada llamado era muy divertido, este, sobre todo te digo, trabajando, fíjate bien, trabajamos con Mafer Morales, Mm, ¿no? Que ella hacía en aquel entonces se llamaba la princesa Zelda, me acuerdo. ujú. Este, te digo, mi querido Ricardo Gil, que hacía mi hermano, y otro actor inefable que lamentablemente ya se nos adelantó, y que además fue mi hermano muchos años, fue Miguel Ángel Gigliazza. Este, Él hacía al dragón ese que es A el Bowser. antagónico de la serie. Bowser, en aquellos años le llamábamos Koopa, se llamaba Ujú. Koopa ese personaje, después ya le cambiaron a su nombre original, pero muchos años se llamó Koopa. Él hacía ese monstruito y era muy, muy, muy simpático. Y la verdad es que me trae tan buenos recuerdos, por el trabajo que hacíamos. Esos trabajos, como bien dijiste al principio, los hacíamos también en conjunto. Se hacía todos juntos en el atril y pues hacían más divertida la serie porque se daba todo eso de la réplica,
todo eso de la respuesta, y como muchas veces improvisábamos sobre la imagen, claro, sin perder el contexto, pero sí, digamos, la película daba para eso, pues la verdad es de que se ponía muy bien la sesión, cada sesión, y dirigiendo Jorge Roy, pues era una delicia. Claro. Alberto Estamos Jr. manda las siguientes preguntas. Dice, buenas tardes, señor Bernardo. Bernardo, reciba un cordial saludo de un fan de su trabajo. ¿Recuerda cómo fue su experiencia trabajando junto a Alejandra Vegar en Procineas? Ambos doblaron a los protagonistas de Secretaria Ejecutiva, ella a Melanie Griffith y usted a Harrison Ford. ¿Recuerda alguna anécdota de las grabaciones del doblaje de la miniserie Marco Polo de 1983? Bueno, vamos por partes. Mi querida Alejandra, trabajamos mucho, inclusive ella también como directora. Ella le tocó de repente dirigir inclusive varios capítulos de Thundercats cuando Almita Quintero, que era quien también lo dirigía, no podía asistir o alguna cosa porque tenía otra producción. Alejandra alguna vez, como 3 o 4 veces dirigió capítulos de Thundercats. Era muy grato trabajar con ella y disfrutamos mucho esa película. Hacía la voz antagónica, si mal no recuerdo, la hacía Magda Leonel. Y Ok. entonces era muy, muy simpático, porque pues Magda es una mujer, simpatiquísima, no sabes qué buena persona es la Magda, ¿no? Y ahí haciendo un antagónico, bueno, ¿no? Pero le salió como los dioses, bueno, las diosas en este caso. Sí, sí. Entonces, la verdad es de que esa experiencia con Alejandra y con Magda a mí en lo personal me gustó mucho. Ahora, Marco Polo. Marco Polo, eh, fíjate que hubo una circunstancia muy particular porque tenía yo a Puro Monstruo, era mi primer estelar en la vida, ¿sí? No mi primer llamado de doblaje, mi primer estelar, ¿sí? O sea, hacer el protagonista de una serie. Entonces, imagínate estar trabajando con monstruos de la talla de Claudio Brook, ¿no? De Federico Romano, de este Ernesto Lezama, Ricardo Lezama, Ujú. en fin, Guillermo Coria, ¿no? Gente que dirigiendo, que te decía yo, Tigro, Gabriel Pingarrón. Entonces, pues con una presión sabrosa, ¿no? ¿No? Te digo, pura gente que estaba, pero no solamente en el doblaje, sino en muchos medios, ¿no? Claudio en ese momento estaba haciendo mucha televisión, estaba haciendo mucha publicidad, estaba haciendo teatro, ¿no? Entonces, estaba haciendo cine, ¿no? Simultáneamente. Entonces, imagínate, ¿no? Estar ahí cañangas, ñangas con esos personajotes encima. Pero la verdad es que está bien porque, pues, o te creces o te hundes, ¿no? Y pues Sí, creo que me fue bien. ok. Bien, bien, bien. Aquí Mauro Andrés, que él manda muchas, pero bien, voy a desglosar por partes y algunas de hecho ya hasta se respondieron, así que voy a tener que seleccionar. Saludos, don Bernardo. Aquí un seguidor de su trabajo con unas preguntas. ¿Qué opina de las restricciones de antaño en doblaje que no decían cara sino rostro, col en vez de repollo, o la modificación a menciones de cualquier sustancia psicoactiva o el uso de groserías? Bueno, es que yo pienso que un poquito lo que decíamos hace ratito, digamos, la producción de cualquier cosa se basa en Ujú. la realidad del momento, ¿no? Está, pues, férreamente amarrada a cómo están las cosas en el momento en el que se están haciendo. Ahorita, por ejemplo,
pues se ha dado por respetar pues la libertad del lenguaje, ¿no? Inclusive con procacidades, con groserías, con tal, porque pues finalmente, pues para ciertas producciones se considera que la gente habla así, ¿me entiendes? O sea, si tú vas en la calle, pues oyes de repente cualquier guarrada, ¿no? Si tú estás en una reunión con amigos, si tú estás pues en cualquier circunstancia, pues oyes cualquier tipo de lenguaje. Y eso se traduce en la, pues en la producción, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, antiguamente lo que decíamos, por ejemplo, la locución de los programas, cuando tú hacías, por ejemplo, eras un locutor fuera de cámara, ¿no? Imposible, impensable, suponer que tú fueras a decir una mala palabra, una cosa fuera de lugar, digamos, un insulto, digamos, subido de tono, no, 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 eso no, se tenía que mantener, digamos, un nivel de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, muchos nos acostumbramos a ese nivel de trabajo. A mí, por ejemplo, me gusta dentro de las relaciones humanas, no solamente dentro del trabajo, sino en las relaciones humanas, así como platico contigo, platico con los amigos que nos oyen, platico con mis amigos, me gusta mantener un, un buen nivel de conversación, ¿me entiendes? A mí sí me gusta mantener un buen nivel de conversación porque siento que eso mejora la cultura de los dos, de los que estamos platicando, ¿no? Siento que Claro. mejora inclusive el nivel de relación que tenemos. Nos muestra respeto a ambos, ¿me explico? Eso es lo que yo percibo. Entonces, yo no me espanto, ¿eh? No a estas alturas del partido que me voy a espantar, pero sí, la verdad es de que sí me gusta mantener un buen nivel para, para desarrollar una conversación o para desarrollar, por supuesto, el trabajo. No sé si Ok. eso le responda a nuestro querido amigo Mauro. Sí. Bien, la segunda pregunta, repito, manda varias. Esta ya la medio respondimos, pero la voy a desglosar. ¿Podría contar alguna anécdota con el señor Carlos Íñigo? Porque ya menciona también a Ricardo Gil, a Mafer Morales, a Miguel Ángel Gigliazza, pero pues no hemos mencionado a Carlos Íñigo. Carlos Íñigo. Carlos Íñigo, lamentablemente también ya se nos fue. Este, eh, a mí me gustaba mucho la sencillez con la que trabajaba, la sencillez con la que trabajaba Carlos Íñigo. Y a mí la anécdota que siempre se me hizo muy graciosa es que, pues, digo, todos nuestros amigos y tú, desde luego, se han de acordar de de otro compañero nuestro que ese sí afortunadamente todavía está con nosotros y por mucho tiempo espero, mi querido Alfonso Obregón. Ah, Este, ¿no? El nunca bien ponderados REC. Bueno, resulta que Alfonso, Íñigo, Carlos, ¿qué crees? Tenían una voz parecidísima, ¿no? Al grado de que una gran directora de doblaje con la que trabajábamos mucho, sobre todo ahí en Audiomaster 3000, haz de cuenta, los actores, en lo que esperábamos nuestro llamado, estábamos concentrados en una sala, todo elegantísimo, unas instalaciones, no sabes, de super primer mundo y todo, y nos llamaban por un intercomunicador, ¿no? Entonces, desde la sala de doblaje, la directora o director agarraba el microfonito especial y presionaba un botón y mencionaba el nombre del actor que estaba solicitando para que fuera a grabar. Y esa convocatoria se escuchaba en esa sala de actores que te describo. Muy elegante, muy bonita, llena de cristales y tal, cafecito de por medio, y bueno, muy bien. Pero invariablemente, invariablemente, esta directora se llama Rosanelda Aguirre, una ok. maravillosa actriz y gran directora. Invariablemente se equivocaba. Por favor, Alfonso Obregón. Alfonso Obregón ni tenía llamado en esa empresa, ¿no? Y, Rosanelda, es Carlitos Íñigo.
Ay, sí, perdón, 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 Carlos Íñigo. Entonces ya se corregía la cosa y ya iba Carlos. Pero sí recuerdo que no fallaba, ¿eh? No fallaba una, siempre llamaba a Alfonso en lugar de Carlos. Pero Ay, pues, o sea, imagínate, si estoy hablando de que Carlos y Alfonso tenían, digamos, voces parecidas, pues imagínate el nivel de actor que tenía Carlos Íñigo, por supuesto. ¿no? Considerando el nivel de actor que tiene Alfonso. Sí, sí, sí. Bien, bien. Dice aquí, ¿cómo fue su experiencia haciendo el doblaje para la película El Gran Pez con la dirección de don Carlos Becerril? Ah, esa, esa producción, como te decía yo hace rato, fue una de las dos que más me han gustado hacer. Este, pues trabajar con Carlos, ¿no? Con esa precisión que le caracteriza, pues la verdad eh, fue maravilloso. Como en muchas otras, ¿eh? Carlos me dirigió en montones, montones de series y de películas. En otras empresas, esta la grabamos en una que se llamó Macías. Se llama Macías, todavía creo que existe. Este, bueno, eh, el asunto es que, ¿qué crees? Por motivos técnicos, resulta que recuerdo perfectamente que mi llamado de esa tarde era a las 5, ¿no? Esa película la debimos haber terminado más o menos en unas 4 horas de trabajo. Pero entonces estábamos programados de 5 a 9, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Pero ¿qué crees, Emiliano? Que no, por cuestiones técnicas, hubo un problema con las máquinas, tuvimos que empezar hasta las 7 de la noche. Entonces, lo que era un trabajo de 4 horas se convirtió en uno de dos, porque además no se podía continuar porque los trabajadores se iban, ¿no? Oh, Ingenieros, o sea, no había manera de decir, bueno, ok, comenzamos a las 7, terminamos a las 11. No, era comenzar a las 7 y terminar a las 9. Así que, rapidito y de buen modo, por favor, si son tan amables. Entonces, imagínate, en 2 horas tuvimos que hacer lo que estaba programado para 4, y pues sí, ni modo, ¿no? Este, de tal suerte que, por ejemplo, todos los diálogos porque ya ves que hay muchísima narración en la película. ujú. Durante la película hay mucha narración que está fuera de cuadro. Bueno, pues todo eso, por supuesto, fue a primera toma, ¿no? Sin ensayo. Pam, 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 Ok. pam, 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 todo eso, ¿no? Sin ensayo, como primera toma. Órale. Y solamente, ¿no? Ensayábamos, digamos, los textos que a primera toma, que realmente la primera toma era el ensayo, y si quedaba, ya estuvo. Cuando ya era a cuadro, ponerle los labios y la sincronización al actor, a Albert Finney en este caso, eh, en ese momento era, bueno, vas a hacer la toma grabada, si queda, quedó, si no, bueno, pues ensayo, ¿no? Pero casi toda la película la hicimos a primera toma, toda, 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 toda. ¿Por qué? Porque no había tiempo. Porque más es una película larga, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo contar de lo que yo me acuerdo. Además, pues ya del gusto de haber hecho el trabajo, pues digamos, ya una vez, mm, la disfruté más cuando la vi que cuando la grabé por el asunto de la sensación, por la sensación de prisa, ¿no? Sí, Que teníamos que terminar, ¿no? No es lo mismo cuando estás a gusto, tomándote tu vaso de agua, feliz ahí haciéndole tal. No, 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 aquí no había que vaso de agua ni que nada. Vámonos, termínala porque la terminas, y si no, se queda cojo ese trabajo, ¿no? Y no se podía quedar cojo. sí, no, o sea, por profesionalismo y No, por no, la no, no, calidad, no. pues no, Sale por porque nada. sale, ¿no? Sí, no, no, Sí, y salió. pues bueno, estas fueron todas las preguntas, así que con esto llegamos al segmento final. Con esto me gustaría pedirle si tendría la amabilidad de mandar un saludo con la voz de Leono al programa de hibridoblaje al descubierto. Pero ¿cómo de que no? Esto es para mi querido Emiliano e híbrido doblaje, la espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Thunder, Thunder, Thundercats. ¡Oh!
Don Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta tos me dio. Fue una excelente entrevista. Esperamos que, bueno, yo por mi parte espero se haya sentido cómodo, haya disfrutado el tiempo y las preguntas que estuvo respondiendo. Y pues, de nueva cuenta, pues, muchas gracias por el tiempo concedido. Yo la pasé muy bien, espero que tú también, querido Emiliano. Gracias por invitarme, gracias a todos los que nos escucharon. Les mando un gran abrazo y bueno, estamos empezando febrero. Que tengan un gran año 2026. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando con ustedes, con el público, como se darán cuenta, como ya lo dije en repetidas ocasiones, efectivamente estamos ahora sí, aplicando la de Attack on Titan, ahora sí, entrando a la recta final de Hibridoblaje al Descubierto. Y en general, solo quiero agradecer al público en general, como siempre, que han estado muy al pendiente del contenido y todo. Así que, pues bueno, ¿qué podemos decir? Gracias por seguir aquí con nosotros, porque seguiremos aquí hasta el final del programa, que les prometo que el final de temporada será uno bastante a la altura. Eso lo tengo por seguro. No les voy a dar pistas de que tengo planeado para el final, pero será algo que les va a gustar. Eso estoy seguro. Así que, pues, para finalizar, quiero decirles el preámbulo de que dentro de la siguiente semana estaremos recibiendo a un excelente director de doblaje, que además quiero decirles que es parte de la generación de infantes de Procineas. Empezó siendo uno de los niños de Procineas y ahora es un actor bastante popular, pero que además ha entregado trabajos muy memorables. Estoy hablando del señor Arte. Así que, pues nada, nos vemos en la próxima.